Muy buenos días, chicos de primera secundaria. Es un gusto poder nuevamente estar con ustedes por medio de estos videos online, de clases online. Ok. Esta semana desarrollaremos el tema número 4 y como complemento a las clases Zoom que tenemos los días viernes. Espero pues que les esté yendo bien a estas clases y que estén aprendiendo y nada más, solamente recalcarle que en el desarrollo de la clase usted lo único que va a tener que copiar son los ejercicios que vamos a desarrollar en clase, ¿sí? Ok, la teoría no va a ser necesaria, solamente los ejercicios que desarrollamos en clase. Por supuesto, la tarea posteriormente para que usted la presente por medio del CIANEC, ¿ya? No olvide poner su nombre y el nombre de su salón. Ok, entonces vamos a empezar la clase. Para ello voy a compartir mi pantalla con ustedes. Muy bien, entonces en esta semana vamos a ver lo que es clasificación de los ángulos, como primera parte, ¿sí? Ok, los objetivos de esta clase son los siguientes. Va a definir y clasificar ángulos según su medida. Definir y clasificar ángulos según su posición. Definir lo que es complemento y suplemento de un ángulo. Y aplicar clasificación de ángulos en la solución de problemas. Entonces estos cuatro objetivos deben ser cumplidos al finalizar esta sesión, ¿sí? Por ustedes, por supuesto. Ok, entonces vamos con el desarrollo de la parte teórica. Los ángulos según su medida, tenemos ángulos menores a 90 grados llamados ángulos agudos. Los que son igual a 90 grados se les conoce como ángulos rectos. Los mayores a 90 eh, y menores que 180 se conoce como ángulos obtusos. ¿Sí? El ángulo igual a 180 grados se le conoce como ángulo llano. Los ángulos cóncavos no los vamos a estudiar, el ángulo nulo tampoco, y el ángulo completo que es igual a 360 grados. Nosotros vamos a estudiar ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano y ángulo completo. Muy bien, entonces esto se lo vienen enseñando desde la primaria y pues ahora lo vamos a usar bastante. Muy bien, la otra clasificación es ángulos según la posición relativa de dos ángulos. Por ejemplo, tenemos ángulos opuestos por el vértice que se aprecia en la primera figura, ¿no? Eh, Este ángulo está sobre un mismo vértice que comparten en común y sus lados sobre las mismas rectas. Ahora, estos ángulos son iguales, opuestos por el vértice son iguales. Luego tenemos los ángulos consecutivos que comparten también el mismo vértice y un lado en común. Ahora, consecutivo significa que está uno al lado del otro, comparten un mismo lado, ¿sí? Luego tenemos los ángulos adyacentes, que son consecutivos, pero juntos forman un ángulo llano, es decir, suman 180 grados, ¿sí? Entonces los ángulos adyacentes poseen también el mismo vértice y un lado de común, igual con los consecutivos, y forman entre los dos un ángulo llano. Los ángulos complementarios. Si los juntáramos, es decir, al hacerlos consecutivos, forman un ángulo recto. Sumados, es decir, forman o sí, sumados forman un ángulo recto igual a 90 grados. Los ángulos suplementarios, al hacerlos consecutivos, o sea, sumarlos, forman un ángulo llano
igual a 180 grados. Muy bien, entonces pasamos ahora a un poco detallar lo que son ángulos complementarios y suplementarios. Por ejemplo, ¿no? En la primera figura tenemos un ángulo A de 32 grados, un ángulo B de 58 grados. Si yo lo sumo, es igual a 90 grados. Entonces, y 90 grados es un ángulo recto. Entonces se dice que A y B son ángulos complementarios. ¿Sí? Ahora, un ejemplo a la derecha, tenemos un ángulo D que vale 75 y otro ángulo E que vale 105 grados. Sumados me dan 180 grados, que es un ángulo llano. Entonces, se dice que este ángulo es un ángulo llano. El ángulo formado por D y E es un ángulo llano. Por lo tanto, D y E, el ángulo D y E son ángulos suplementarios. ¿Sí? Entonces, conclusión, dos ángulos son complementarios si su suma es igual a 90 grados y dos ángulos son suplementarios si su suma es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, a eso se llaman ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Muy bien, entonces pasamos ahora sí al desarrollo de los problemas. ¿Sí? Vamos entonces con el primer problema. En este dibujo es la suma de estos tres ángulos o forman un ángulo recto, o sea, x más x más x es igual a 90 grados, ¿sí? Si yo resuelvo, 3x igual a 90 y x valdría por lo tanto 30 grados. Ahora, yo quiero saber, me pide calcular y menos 2x, ya tengo x, ahora voy a hallar y, pero y es igual a este ángulo, ¿no? Formado por un ángulo de 90 grados más un ángulo X, ¿no? Entonces Y sería igual 90 más X. Como X vale 30, 90 más 30, 120. Entonces, Y menos 2X sería 120 menos 2 por X. Y como X vale 30, sería 2 por 30. 2 por 30, 60. Y 120 menos 60 me da resultado 60 grados. Entonces, la respuesta sería la alternativa B. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Acá dice, la suma de las medidas de los ángulos que son proporcionales a 2 y 3 es equivalente a la medida de un ángulo recto. Me pide calcular la medida del menor. Muy bien, en este ejercicio no va a ser necesario dibujar un triángulo, ¿sí? Entonces, dice que tenemos dos ángulos. Uno que es proporcional a 2 y otro que va a ser proporcional a 3. Bueno, hay puesto bx, pero debería ser 3k, perdón. Entonces, me dice que la suma de ambos, ¿no? La suma de estos dos ángulos va a ser equivalente a 90 grados. Equivalente significa igual a 90 grados, ¿no? Entonces, si yo reemplazo los valores de los ángulos, me daría 2k más 3k igual a 90 grados. Sumo 5k igual a 90 grados y k me valdrá, por lo tanto, k valdrá 18 grados. La pregunta es la medida del menor. Y el menor entre ambos es el ángulo A, ¿no? El ángulo A es el ángulo menor, porque A vale 2k y B vale 3k. Por lo tanto, el ángulo A será 2k, como k vale 18, 2 por 18, 36 grados. Y esa sería la respuesta y sería la alternativa D. A continuación, el ejercicio número 3. Podemos observar que el primer gráfico es un ángulo llano y el segundo gráfico es un ángulo recto. Entonces, x más 57 en el primer gráfico será igual a 180, ¿no? Porque ambos ángulos sumados forman un ángulo llano. Resuelvo y x valdrá 123 grados. En el segundo gráfico, muy bien, hemos tenido un problema de conexión con internet, así que
Me disculpan, regresamos nuevamente al problema. Nos habíamos quedado en el problema número 3, ¿no? Habíamos dicho que y más 5y es igual a 90. Si yo sumo y más 5y es igual a 6y, igual a 90, resuelvo y me sale que y vale 15 grados. Por lo tanto, me piden x más y será igual a 123 más 15, eso me sale 138 grados. Y esa sería mi respuesta y sería la alternativa C. Muy bien, el número 4, del gráfico mostrado, calcular x. Si la medida del ángulo AOB es 37 grados y OB y OC son perpendiculares. Veamos, vamos a trasladar los datos al gráfico. Dice que este ángulo vale 37 grados, ¿no? Y luego me dice que OB y OC son perpendiculares, lo cual significa que el ángulo que se forma entre ambos es igual a 90 grados, ¿no? Perpendiculares significa que forman un ángulo recto. Entonces, la suma de estos tres ángulos que observamos en este gráfico, 37, 90 y X, forma un ángulo llano. Entonces, la suma será igual a 180. Sumo y luego resto y me va a salir el valor de X igual a 53 grados, ¿no? Entonces sería la alternativa C. Pasamos entonces al ejercicio número 5. Del gráfico mostrado, calcular la medida del ángulo BOC si los ángulos AOB y COD son rectos. Lo mismo, trasladamos la información a nuestro gráfico. El ángulo BOC es lo que me está pidiendo, le vamos a llamar X. Y me dice que AOB y COD es un ángulo recto, entonces ponemos ahí que ese ángulo vale 90 grados, ¿no? El cuadradito significa que ese ángulo COD es un ángulo recto. Entonces ahora bueno, ese ángulo es recto y el ángulo AOB también es recto, ¿no? Según condición del problema. Entonces ahora, sumado todos esos 5 ángulos, o 4 ángulos, perdón, llegan a formar un ángulo completo. Y un ángulo completo suma 360 grados. Entonces, X más 90 más 90 más 120 es igual a 360. Sumo, sale X más 300 igual a 360. Y resto y me va a salir que X vale 60 grados. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa D. ¿Sí? Muy bien, entonces en este problema tenía todos los datos como para simplemente reemplazarlos y luego posteriormente los sumé y los igualé a 360 grados porque este es un ángulo completo. Muy bien, pasamos al número 6. Bueno, es teórica, ¿no? Indicar verdadero o falso donde corresponda. La suma de las medidas de dos ángulos agudos es equivalente a la medida de un ángulo obtuso. En algunos casos sí, en algunos casos no. Por ejemplo, tengo 30 y 60, que son agudos. 30 y 80, por ejemplo. Sumados me da 110, y 110 es obtuso. Ahí sí sería verdadero. Pero si tengo el agudo que vale 5 grados y otro agudo que vale 10 grados, la suma es 15 grados. ¿Saldría un ángulo obtuso? No, ¿verdad? Entonces, tiene que ser algo más general. Entonces, cuando uno es verdad y el otro no, entonces no cumple en general. Tendría que ser para todos los casos que se cumplen. Entonces sería falso. La suma de las medidas de dos ángulos obtusos siempre es mayor que la medida de un ángulo obtuso, ¿no? Entonces ahí también la suma de las medidas de dos ángulos obtusos siempre es mayor, sí, eso sí es siempre cierto, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo ¿cuáles son los ángulos obtusos menores que hay? El de 91 grados. Si yo lo sumo a ambos, me sale 182. Y 182 es mayor que un ángulo obtuso. Acuérdense que un ángulo obtuso es mayor de 90 y menor de 180 grados. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera.
Si tenemos 18 ángulos, cada uno de ellos con 20 grados de medida, entonces la suma de sus medidas equivale a la medida de una vuelta. Ahora, una vuelta es 360 grados. Y acá tenemos 18 ángulos. Cada uno mide 20 grados. 18 por 20, 360. Sí, correcto, ¿no? Me sale la medida de un ángulo de una vuelta. Entonces también sería verdadero. Vamos al número 7. En el número 7 me dice que la medida del ángulo AOB es 20 grados. Entonces lo voy a reemplazar. AOB, este ángulo vale 20 grados. Luego me pide calcular AOD. AOD. Le voy a llamar X. ¿Sí? Y me dice que BOC, el ángulo BOC, es el cuádruple de la medida del ángulo AOB. Pero AOB mide 20. Entonces el cuádruple de 20, ¿cuánto será? 4 por 20, 80 grados, ¿no? Entonces el ángulo BOC, la medida del ángulo BOC, es el cuádruple, y el cuádruple del ángulo AOB me sale 80 grados. Entonces ahora podemos observar en el gráfico que los tres ángulos suman un ángulo llano, ¿no? AOD es un ángulo llano y por lo tanto la suma de los tres ángulos me sale 180 grados. Sumo y luego resto, ¿no? Y me sale X que vale 80 grados. Entonces sería la alternativa D. Pasamos al número 8. En el número 8 tengo varios lados o rayos que son perpendiculares entre sí. Veamos, primero. El ángulo, el lado OA y el lado OC son perpendiculares. Eso significa que ambos suman 90 grados. Entonces ponemos acá que este ángulo, ¿cuánto valdrá? Si todo el ángulo AOC es 90 y AOB es 50, por una simple resta yo sé que el ángulo COB vale 40 grados, ¿no? Ahora, también sé que el rayo OD y el rayo OB son perpendiculares, es decir, suman 180 grados. Por lo tanto, dentro de ese ángulo tenemos dos ángulos, ¿no? Que serían el ángulo X y el ángulo 40, lo cual significa, como DOB es un ángulo recto, por lo tanto, X más 40 será 90 grados. Resuelvo y X me saldría 50 grados. Por lo tanto, sería la alternativa D. Es cuestión de visualizar bien y de usar correctamente los datos que se nos está dando. Pasamos al número 9. En el número 9 tenemos un ángulo llano a la izquierda y un ángulo completo a la derecha. Entonces lo planteamos de esa forma. Ángulo llano, X más 124 igual 180. Resuelvo, me sale X igual a 56. En el ángulo completo, 2y más y más 270 es igual a 360 grados. Resuelvo. 270 pasa a restar y 3 luego pasa a dividir y me sale que y vale 30 grados. Entonces la pregunta es X más y. Entonces X más y sería 56 más 30, 86 grados, ¿no? Sería la alternativa C. Y finalmente el último ejercicio me pide y menos X, ¿no? Podemos apreciar que este es un ángulo llano, ¿sí? Tengo tres ángulos ahí, ¿no? Que sería X más 2X más 99 sería igual a 180, ¿no? Esos tres ángulos, si usted aprecia bien en el gráfico, conforman el ángulo llano. Y sumados debe dar 180. Pero 99 pasa a restar y 3 pasa a dividir. Me sale que X sale 27 grados. Ya tengo X, ahora me falta hallar Y. Pero Y es igual al ángulo formado
entre 2x y 99. O sea, 2x más 99 es igual a y. Como x vale 27, 2 por 27 más 99 me va a salir 54 más 99, 153. Entonces, y menos x sería 153 menos 27 y eso me daría 126 grados, ¿no? Sería la alternativa A. Muy bien, chicos. Espero les haya gustado esta clase y y sobre todo que la hayan entendido. Cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la clase Zoom el día viernes. Cuídense mucho y no se olviden, quédense en casa.